Sin importar lo mucho o poco que hemos vivido, todos en algún momento hemos experimentado el sufrimiento, el dolor, la tristeza, las aflicciones. Sabemos lo que significa sufrir por una pérdida, por una enfermedad, por el duelo o por escasez. Pero ¿cuál es la diferencia del sufrimiento con Dios y sin Dios? Eso es lo que el día de hoy vamos a descubrir y vamos a aprender aquí en Ali Manrique Ministry. Mi nombre es Alison Manrique de Cepeda. Bienvenidos. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué si somos sus hijos, por qué si nos ama tanto y Él es todopoderoso no evita que suframos? Quizás en los momentos más oscuros, en las noches más difíciles de nuestras vidas, nos hemos preguntado esto. ¿Por qué Dios permite que experimentemos quebrantos, tristezas, aflicciones, desesperaciones, enfermedades, la muerte de nuestros seres amados, la escasez? ¿A qué se debe todo esto? ¿Es acaso Dios el culpable? En el capítulo anterior nosotros pudimos entender y aprender que Dios no es el culpable de toda la maldad o de todo el sufrimiento que ocurre en el mundo. Al contrario, Él había ideado un plan perfecto para nosotros. Cuando Él creó el mundo dijo que todo era bueno. Sin embargo, a consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado en el mundo y junto con ello la corrupción, junto con ello la muerte, la tristeza, el dolor, los quebrantos y los sufrimientos. Entonces, partiendo de ahí, ya podemos entender cuál es el origen. Ahora, ¿cuál es el propósito? Para entender el propósito, primero debemos entender que en efecto este mundo es un mundo de aflicciones, es un mundo de tristezas. Como habíamos entendido ya y habíamos aprendido, el hecho de que el momento que el pecado entra en el mundo, entra la corrupción, entra el quebranto, entra la tristeza y estamos viviendo en este mundo. Entonces, miren lo que nos dice en la Biblia Jesús. Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense porque yo he vencido al mundo. En otras versiones nos menciona, en este mundo van a tener tribulaciones, pero anímense que yo he vencido al mundo. Si buscamos el significado de tribulación, nos indica que es una pena, un disgusto o una aflicción muy grande. Es decir, que si nosotros queremos parafrasear lo que estaba diciendo Jesús, podemos mencionarlo de esta forma. En este mundo van a tener penas muy grandes, dolores muy grandes, angustias muy grandes, pero anímense que yo he vencido al mundo. ¿Estamos exentos de esto por ser hijos de Dios? La Biblia nos menciona en Salmos 34:19, el bueno no está libre de tribulación o de penas grandes o de dolores grandes. También tiene sus problemas, pero en todos ellos lo auxilia el Señor. Si vemos otra versión del mismo texto, dice, muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. En estos dos versículos podemos ver que Jesús nos está advirtiendo justamente de que vamos a tener aflicciones. Quien le diga lo contrario, que este es un mundo en el que todo va a ser maravilla, rosas y flores y todo eso, está equivocado, está mintiéndole. Porque realmente lo que está diciendo Jesús es esto, vamos a sufrir. Estamos en un mundo caído, en un mundo de corrupción, en un mundo que se sujetó al pecado, en un mundo en el que vamos a tener sufrimientos y aflicciones, pero ya Jesús venció al mundo. Pero de todas las aflicciones nos va a librar el Señor. Es importante entender este concepto. Si para los hijos de Dios es difícil tener claridad en esta premisa, ¿cuánto más para aquellos que no conocen de Dios? Es difícil, ¿por qué? Porque el ego del ser humano, el yoísmo, el que yo quiero, yo todo es para mí, en el momento en el que el pecado entró en el mundo, también entró el ego en nuestro corazón. Y todas las cosas malas que podamos imaginarnos. Así éramos nosotros antes de conocer a Dios. Entonces es importante tener en cuenta esto, o sea,
el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, nos está advirtiendo, vamos a tener aflicciones. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Es una premisa básica de todo hijo de Dios. Quien te diga lo contrario está mintiendo. Lamentablemente, y a consecuencia de lo que vamos a ver a continuación, se han hecho corrientes demoníacas que tratan de confundir a la gente, que tiene comezón de oír lo que quieren escuchar y le dicen lo que quieren escuchar y los enredan en esas mentiras. En primer lugar, en el momento que el pecado entra en el mundo, obviamente hay corrupción de la humanidad. Entonces, en el corazón del ser humano, sin Dios, separado de Dios, no hay lugar para otra cosa que mi yo, el yo. Yo lo que quiero, yo lo que necesito, yo lo que veo, yo lo que me parece, lo que me satisface. Eso es prácticamente la vida de alguien sin Dios. Viven para sí mismo, ¿sí? Cuando en la Biblia nos menciona todo lo contrario. La Biblia nos menciona en Colosenses 1:16, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Es decir, que nosotros no nos correspondemos a nosotros mismos, sino que hemos sido creados por medio de Jesús y para Jesús. Dios nos creó con ese propósito, para vivir para Él. Somos suyos. Pero cuando no conocemos de Él, es decir, los que no son hijos de Dios, los que no lo han aceptado en su corazón como su Señor y Salvador y no viven una vida que le agrada, viven para sí mismos. Entonces ahí está el egoísmo entronándose en el corazón. Entonces el egoísmo hace que piense siempre que lo que es más fácil, lo que me conviene, lo que quiero. Por ejemplo, en el matrimonio debes casarte con quien te haga feliz, con quien te mire así, con quien haga esto, o sea, todo lo que yo espero recibir y lo que yo tengo que dar. O por ejemplo, no me gusta ese trabajo, bueno, entonces busca otro, el que te haga feliz, en el que te sientas feliz. Y la vida no es así, no podemos ir brincando como ranas de lugar en lugar donde yo me sienta simplemente feliz, porque entonces quiere decir que yo estoy viviendo simplemente para mí, con escapismos, con caminos fáciles que solamente alimentan el ego, la vanagloria, el orgullo propio y sobre todo la altivez y la soberbia. No somos creados para nosotros mismos. Y con esta premisa es que podemos entender que no podemos venir a Dios a preguntarle ¿por qué permites el sufrimiento? O sea, ¿quiénes somos nosotros para preguntarle eso a Dios? Nosotros hemos sido creados para Él. Y tenemos un ejemplo claro que, por ejemplo, ocurrió, por la redundancia, con Job. Job, que es uno de los estandartes o estándares que usa la Biblia de un hombre que experimentó sufrimientos, un hombre que no merecía aparentemente los sufrimientos porque era un hombre bueno, porque era un hombre que hacía las cosas agradables ante Dios, que era un hombre que Dios lo consideraba justo. Nosotros, por ejemplo, vemos en el capítulo 1 del libro de Job, menciona que había en el país de Uz un hombre llamado Job que era honesto, intachable, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Él tenía 7 hijos y 3 hijas, y pues se considera que tenía muchísimo dinero porque eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos. Dicen que era el hombre más rico del Oriente. Ustedes pueden imaginarse eso. Sin embargo, cuando en un momento a otro, y todo estaba aparentemente bien, ¿qué ocurre? En el capítulo 1:15 dice que asesinaron a los siervos de él, y que solo uno huyó para contárselo. Mientras este le decía que habían asesinado a todos los siervos o todos los sirvientes o todos los empleados de él, llega otro a decir que cayó un rayo y que incineró todas las ovejas y a todos los trabajadores. Luego, ni bien termina de hablar llega otro y le dice que mataron a todos los camellos. O sea, de poco a poco, después estaban hablando todas las posesiones. Y para un hombre, en su naturaleza de hombre, de varón, que es el proveedor de su hogar, el perder sus posesiones, es como que perdiste tu trabajo, o perdiste de pronto lo que tenías ahorrado, o perdiste todo el dinero, o sea, tiene un impacto muy fuerte, mucho más profundo que si fuera en el caso de la naturaleza de mujer, digámoslo de esta manera, por su naturaleza de provisión que tiene ya que Dios la ha destinado así. Entonces le dan en todos los puntos, o sea que en toda su virilidad, por así decirlo, perdió los empleados, perdió las posesiones y la parte más dolorosa, pierde a sus hijos. No pierde un hijo, pierde a sus 10 hijos.
realmente yo no quisiera ni siquiera imaginar el dolor que debe haber experimentado este hombre. No solamente, bueno, después de esto vinieron otras más cosas, vinieron aparte de eso, o sea, como que el dolor, a veces los padres decimos que me pase a mí y que no le pase a mis hijos. Acá le pasa a los hijos y encima también le pasa a él porque después tuvo lepra. Y en aquel entonces la lepra era considerado prácticamente como algo incurable y como que tenías que ya ser relegado, eras apartado de la sociedad, o sea que también estuvo afectada como que su vida social, o sea, era un aislado, de ser de pronto el hombre más importante, más imponente, más rico de todo el oriente, se volvió simplemente alguien que vivía a las afueras de la ciudad, en los basureros, y que vivía rascándose con una teja porque no podía más con sus heridas, no había forma, no había cura en ese entonces, y ya estaba como desahuciado. Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, antes de que apareciera la lepra, cuando le dijeron que sus hijos habían fallecido, que se había perdido todo, ¿cuál fue la respuesta de él? ¿Cuál sería nuestra respuesta? La respuesta nuestra sería, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué si eres Dios? ¿Por qué permites el sufrimiento? ¿Por qué no me impediste el dolor? O sea, esa sería nuestra respuesta. Pero ¿qué fue lo que le dijo Job a Dios? Desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio, el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 22 dice, Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Es impactante, a mí me deja sin palabras. Poder llegar a ese punto de dolor y que sus palabras sean estas, alabar a Dios a pesar de todas las cosas que estaban ocurriendo, definitivamente es un hombre que reflejaba esa rectitud. Pero a pesar de eso, Dios quería trabajar con él y en su vida y aprovechar todos estos sufrimientos que estaba este hombre pasando para darle un sentido y un propósito. De ahí vamos viendo que ya tiene un sentido y un propósito los sufrimientos cuando estamos con Dios. Sin embargo, volvamos a donde estábamos, que era que a pesar de que él sufrió todo este tipo de cosas, llegó un momento en el que sí entró en desesperación y que si bien no le reclamó a Dios por todo lo que estaba viviendo, sí deseaba no estar con vida. Él ya no deseaba vivir, ya no deseaba seguir en su existencia de tanto sufrimiento, porque el dolor que era tanto, inclusive lo menciona la Biblia, que se quedó sentado sobre cenizas, que era una costumbre que ellos tenían, se vistió de cilicio, y se sentó sobre cenizas y estuvo 7 días sin hablar. ¿Has experimentado un dolor tan grande que ni siquiera hay palabras? Así estuvo Job. Vinieron sus amigos a acompañarlo y 7 días en silencio. ¿Qué dolor tan grande debió sentir este hombre para no emitir una sola palabra durante 7 días? Entonces, como él tenía este dolor tan grande en su corazón, llega un momento en el que deseó la muerte. Y entonces fue cuando Dios le responde, porque decía, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me responde? Si yo hubiera hecho algo malo, si hubiera algo en contra mía, entonces estas cosas que están sucediendo, yo solo deseo morirme, ¿para qué Dios me dio la vida? ¿Para qué nací? Etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 38, Dios le respondió a Job desde la tormenta, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Tú no sabes quién la midió metro a metro, quién puso la primera piedra y que descanse sus cimientos. Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Todo el capítulo 38, si ustedes quieren lo pueden leer con más detenimiento en su casa, pero menciona justamente todas esas cosas que si Dios te pregunta, te quedarías callado. Por ejemplo, te dice, ¿quién puso los límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo cubrí la tierra? ¿O alguna vez le has dado la orden al sol para que vaya y comience un nuevo día? Son cosas, wow, o sea, son cosas que Dios nos dejaría callados, donde nos demuestra su soberanía y a la vez su amor para con nosotros. Porque ¿quiénes somos nosotros para venir a reclamarle a Él las cosas? Sin embargo, Él con su amor está ahí extendiéndose y ayudándonos y, como dice en el versículo que leímos anteriormente, librándonos, dándonos su pronto auxilio en esos momentos de dificultad y de dolor. Entonces, volviendo al tema, vemos aquí el ejemplo
claro de lo que sería una persona que no tiene a Dios y que en su ego comienza a reclamar y a decir: yo que merezco todo, yo que merezco el mundo entero, yo que merezco todo lo mejor, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Dónde está Dios? Porque si Dios es amor, entonces ¿por qué tengo que sufrir? A ver, un momento. ¿Cuál es la definición de amor? ¿Cómo yo, si no tengo a Dios en mi vida, puedo hablar de que Dios es amor? Si la definición de amor, quien la da es Dios. Y Dios dice que al que ama tiene que corregirlo, que tiene que enderezarlo, que tiene que pulirlo, que tiene que disciplinarlo. Entonces, en el egoísmo del hombre siempre está pensando que como todo fue creado para mí, Dios quiere que yo sea siempre feliz, porque Dios no disciplina, Dios no corrige, Dios es amor y todas las nubecitas y todas las maripositas y toda la... No, esas son las corrientes demoníacas que alimentan eso. Por eso es que muchas personas hay con estos pseudoevangelios que realmente no son más que una cuestión demoníaca, satánica, y que envuelve al mundo porque tienen esta picazón de oír y ellos le dicen lo que ellos quieren oír, de que ven acá porque acá es el evangelio de la prosperidad y que si tú siembras hasta tus pestañas, entonces quiere decir que Dios te va a prosperar y a triplicar y a ser millonario y nunca te va a faltar nada y nunca vas a tener escasez y siempre vas a estar feliz y nadie en tu familia se va a enfermar y taca, 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 cuando todo eso es mentira. Dios nos está advirtiendo a través de su palabra y a través de Jesús mismo cuando dijo que en el mundo sí tendríamos aflicción. Y también con este egoísmo el hombre dice: Dios es amor. A ver, ¿cuál es la definición de amor? El amor no es lo que las personas habitualmente dicen. Amor es que todo me vaya bien, amor es que... No. El amor dice lo siguiente. El amor dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar en todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve darle todo lo que tengo a los pobres o dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. En pocas palabras, si no tengo amor, es decir, si no tengo a Dios, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Si no tengo a Dios, simplemente soy como un metal ruidoso. Si no tengo amor, de nada me sirve darme a los pobres enteros. Si no tengo amor, no sirve nada. Si no tengo amor, si no tengo a Dios, ¿sí? Porque Él es la definición realmente de amor. El que ama no es envidioso, el que ama tiene paciencia en todo, siempre es amable, no se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no aplaude a los malvados y sobre todo podemos decir que lo cree todo, lo soporta todo, lo espera todo. Pero hay una parte que en la versión original de Reina Valera dice en 1 Corintios 13:5, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día, el egoísmo. El egoísmo de que tiene que irme bien, el egoísmo de que no me gusta sufrir y no quiero sufrir y no voy a sufrir, el egoísmo de que solamente como que remo para mi propio bote y no debe ser así. O sea, ahí estamos dándonos cuenta de que eso no es amor, sino es simplemente la conveniencia de ponerlo a Dios a mi manera o manipular a mi manera cuando nada es más alejado de la realidad y que simplemente los que se están engañando son ellos mismos y lamentablemente están engañando a otros. Pero este es el momento de despertar a la luz de la Biblia y con sana doctrina entender que todo hijo de Dios va a experimentar sufrimientos en esta tierra. Sean hijos de Dios o no sean hijos de Dios, vamos a experimentar sufrimientos en esta tierra. La diferencia de aquellos que somos hijos de Dios es que a pesar de que tengamos muchas aflicciones, de cada una de ellas nos prometió librar el Señor. De cada una de ellas nos prometió la victoria. Sin embargo, todas estas cosas que ocurren a consecuencia ya del pecado, lo que habíamos hablado anteriormente, no como culpa de Dios, estas situaciones tienen un propósito en nuestras vidas. La gente equivocadamente también tiene la idea de que si una persona experimenta sufrimientos o experimenta quebrantos, es a consecuencia de pecado. O sea, estás pecando, estás caminando chueco, entonces por eso es que te pasan todas estas cosas. Y no es así. Y tenemos el ejemplo, como lo hemos visto, de Job anteriormente, de que los amigos de él lo acusaban de que no, a ver, di la verdad, tal vez tú estabas haciendo las cosas mal y por eso es que se te murieron tus hijos y por eso es que te pasó esto y por eso es que estás leproso, pero realmente no era así. No todo el que pasa sufrimientos o aflicciones significa que está en pecado.
¿sí? Ya vamos a ver la médula de lo que realmente es el propósito de esto. Sin embargo, debemos tener también en cuenta y no cometer el error de venir a señalar, porque como lo vimos en Job, él no es que las cosas le ocurrieron por pecador, sino que nos enseñó la enseñanza, valga la redundancia, nos mostró la enseñanza central de lo que es el sufrimiento de los hijos de Dios. Si nosotros vemos realmente el significado de la palabra aflicción o tribulación, viene del griego tlipsis, que significa presiones. Entonces se leería: en el mundo tendrán presiones, tendrán muchas presiones, ¿sí? Pero debemos confiar en que Jesús venció al mundo. O muchas son las presiones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. En Romanos 5:3 nos dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Entonces ya estamos viendo uno de los primeros propósitos de los sufrimientos de los hijos de Dios, que estas pruebas, cuando las enfrentamos, estas dificultades, nos ayudan a desarrollar resistencia. Si vemos en Romanos 5, del 3 al 5, nos menciona: y también nos alegramos en las aflicciones, es decir, nos alegramos en las presiones, porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se hace fuerte. Y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Vemos en otra versión que dice: pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Y si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así ya fortalecido, nuestra esperanza aumenta. Sin paciencia no podemos heredar las promesas de Dios. Habíamos hablado en el capítulo anterior, en el video anterior, que nosotros como hijos también somos herederos. Entonces dice que como hijos herederos heredamos todo, heredamos obviamente la vida eterna, heredamos las riquezas en gloria de Jesús, pero también aquí en esta corta vida tenemos que también heredar los sufrimientos que Jesús también padeció, para poder llegar pues a la plenitud de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 6 al 12 nos dice: no se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de los que por fe y con paciencia heredan las promesas de Dios. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él, porque nos fortalecen para continuar con la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y tan segura como un ancla que nos sostiene. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que les ha prometido. Finalmente nos dice en Hebreos 10, 36, en otra versión: tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Todo cristiano, todo hijo de Dios, mencionémoslo como debe ser correcto, todo hijo de Dios debe ser ejercitado lamentablemente en la paciencia. Y digo lamentablemente porque obviamente nos duele. Nos duele tener que atravesar padecimientos, tristezas, injusticias, aflicciones, o sea, en pocas palabras, presiones. Hay momentos en nuestra vida en que vienen los golpes de todo lado, que ya ni siquiera sacamos la cabeza para tomar un respiro y viene otro golpe, así como en esos jueguitos que golpeas la cabeza de los muñequitos que van saliendo. Exactamente igual nos pasa en la vida. Ni bien queremos sacar de pronto una bocanada de aire y viene una presión, y viene una aflicción, y viene una tristeza de todos lados que como bien diría el meme, ya güey, más o menos así, o sea, ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Pero sin embargo, esto es necesaria esta paciencia, pero hay que tener en cuenta primero cuál es la definición de paciencia. Erróneamente nosotros pensamos que paciente o paciencia es aquella persona, o sea, que tiene paciencia es la persona que es ecuánime, de que nada le mueve ni un pelo, de que está casi volando, de que no pasa nada, de que ocurren tantas cosas y la persona está que ni se inmuta, y realmente no es así. O sea, en términos criollos,
la palabra paciencia significa aguantar, significa soportar, significa resistir, significa no desilusionarse, significa no ceder terreno. En el idioma original, paciencia significa no ceder terreno, ¿sí? Es decir que estás en tu terreno, estás peleando la buena batalla de la fe y cuando vienen estas pruebas y estos golpes y estas presiones sobre ti, como un fuego que aunque la Biblia dice que no va a arder el fuego en nosotros, ni nos va a ahogar los ríos, pero nos sentimos como ahogados y nos sentimos que ya estamos chamuscados, a pesar de eso debemos resistir y no ceder terreno, quedarnos ahí firmes en la fe. Por esa razón, estas presiones es como que si nos meten en un horno, más o menos así, espiritualmente hablando, como que estamos en el horno y encienden el fuego, pero ¿qué es lo que sucede con esto? En el momento que decidimos poner nuestra fe y nuestra confianza y nuestro corazón en Dios, y ya sentimos que no podemos, estamos firmes, pero nos mantenemos firmes por Él, porque Él nos mantiene firmes. No son nuestras fuerzas. Nosotros ya en nuestra fuerza nos queremos desmayar hace rato, pero es Él el que nos sostiene, el que nos pone firmes para no ceder terreno, para no retroceder. Como dice la Biblia, el que retrocede no agradará a mi alma. Entonces, nuestra intención es agradar a Dios y vivir como Él quiere, porque lo amamos. Entonces, obviamente, tenemos que permanecer ahí firmes en la fe, sabiendo que alrededor del mundo muchos de nuestros hermanos en la fe, que también son hijos de Dios, están padeciendo las mismas cosas, a veces hasta cosas mucho más difíciles y más duras. Hay que tener en cuenta que esta capacidad para sufrir o para resistir no solamente es para nosotros mismos, sino que es por amor a nuestro Señor, por amor a nuestro Dios. Si las pruebas, si las aflicciones, si las presiones no desarrollan nuestra paciencia, es decir, nuestra capacidad para estar firmes, para no ceder terreno, entonces no podemos llegar a una madurez espiritual. Y la madurez en nuestra fe es tan importante, pero la madurez no llega simplemente como soplar botella y ya está, soy maduro espiritualmente. No, la madurez viene justamente como consecuencia de soportar, de resistir y no ceder terreno cuando estamos atravesando diferentes pruebas. Es como que lo que nos va haciendo subir en escala, por así decirlo, pero de nuestra madurez. Pongámoslo, por ejemplo, alguien que hace pesas. De pronto un día comienza con peso liviano y luego va incrementando ese peso porque sus músculos se van haciendo mucho más fuertes. De la misma manera es nuestra vida espiritual y nuestra fe. Llegar a esa madurez y esa resistencia que cada vez de pronto sí podemos afrontar cosas más difíciles y ya no vamos a salir corriendo y darle la espalda a Dios como muchos hacen. Entendamos algo, las pruebas, los sufrimientos, las aflicciones son parte de este mundo, seas hijo o no seas hijo de Dios. Pero en el caso de los que somos hijos de Dios, Dios utiliza esos sufrimientos, esas aflicciones para nuestro bien. La Biblia dice que todo ayuda a bien a los que amamos a Dios y hemos sido llamados conforme a su propósito. Este tipo de situaciones vienen a ser justamente como esos pesos, que son como esos obstáculos o esos pesos que cada vez van haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte nuestra fe si adquirimos esa capacidad para resistir. A eso es a lo que se llama paciencia. A eso es a lo que se llama tener paciencia. Erróneamente, como decimos, hemos pensado que ser paciente es el que no pierde la cordura, el que siempre está bien, el que de pronto no reaccionó mal o no fue explosivo ante una situación. Ay, es que perdí la paciencia, es que no tengo paciencia. Realmente eso no es la paciencia, sino es la capacidad que tengamos para resistir a pesar de las aflicciones que este mundo de por sí ya trae incluidas por ser mundo. No porque Dios te las mande, no porque sea el culpable Dios o porque Dios no lo puede evitar, sino porque Él prometió que las cosas que de pronto vendrían a nosotros a hacernos daño o a destruirnos, porque el mundo es mundo, ¿sí? Y porque entró en corrupción por el pecado, Él prometió que las iba a transformar para nuestro bien. Y estas cosas que en teoría vendrían a nosotros a destruirnos, más bien nos están haciendo fuertes. De esto se trata la madurez espiritual, de saber que cuando ocurran cosas en nuestra vida no vamos a culpar a Dios, o no le vamos a dar la espalda a Dios, o no nos vamos a resentir con Dios, sino que más bien nos vamos a aferrar más a Él y a llegar al punto de decir que sin importar las situaciones que estemos viviendo, sin importar lo que estamos sufriendo, nada va a cambiar el amor que nosotros tenemos para con Dios.
Nada va a cambiar lo que representa Dios para nosotros. Nada va a cambiar, y que aunque estemos sufriendo, el amor que tengamos hacia el Padre va a ser mucho más grande que el dolor que estamos experimentando. Llegar a ese punto de decirlo o manifestarlo es muy fácil decirlo, es muy fácil simplemente decir, sí, Padre, mi amor está por encima de todo, pero cuando esté el dolor, cuando es tocado algo que amamos tanto, cuando nos es quitado algo que amamos tanto, ¿cómo podemos decir o qué vamos a decir? Justamente ahí, en ese horno de las presiones, es cuando se labra nuestro carácter, cuando se forja nuestro carácter, cuando adquirimos madurez espiritual. Nuestra naturaleza de por sí caída, humana, no posee paciencia, no posee esa capacidad para resistir. Por eso es que necesita ejercitarse. Primera de Pedro 1, 5 al 7 nos dice, por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades, o como le habíamos hablado, muchas presiones, que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se puede comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. Porque el oro, sí, no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Como lo mencionábamos, no sufrimos solos. Todos los hijos de Dios estamos en un sufrimiento colectivo hasta esperar que nos redima Jesús. Sin embargo, mira lo que nos dice en 1 Pedro 5 al 9, resistan al diablo y manténgase firme en su fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Y después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los sanará, los hará fuertes, firmes y sobre todo les dará seguridad. Esta parte es hermosa cuando habla de que nuestra fe tiene que o se compara con el oro. Como lo hablamos hace un momento, nuestra naturaleza de por sí no posee paciencia, no posee capacidad para resistir. Y cuando venimos a Dios, venimos con toda esa podredumbre, con todo ese ego, con toda la escoria, con toda la basura que el mundo ha depositado en nosotros y que nosotros la hemos tenido en el corazón, en la mente, etc., en nuestro carácter. Y justamente hablando de cómo se prueba nuestra fe como el oro, en Zacarías 13:9 nos menciona: a este tercio restante lo someteré a una dura prueba, será como hacerlo pasar por el fuego para purificarlo, así como se hace con el oro y la plata para refinarlos. Entonces se dirigirán a mí con oraciones fervientes y yo les pondré atención. Diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. En una historia una vez leí que había un orfebre que estaba puliendo la plata, quería refinar la plata. Entonces, una señora había asistido pues para observar, y justamente en esta visita ella notaba de que la plata, para empezar, pues para darle una refinación y todo, tienen que calentarlo pues por encima de los 900 grados centígrados. Imagínense qué fuego y qué calor, qué presión. Entonces, que en el momento que agarra el orfebre y pone la plata, pues ella le enciende el fuego y el fuego era terrible. Entonces ella notaba y le decía, pero ¿qué pasa si de pronto es mucho calor o cómo logra de pronto poder saber si está a temperatura adecuada? Entonces decía que ella notaba que él miraba fijamente el momento que colocaba la plata, sus ojos nunca se despegaban del objeto de plata, ¿no? Entonces le decía, pero ¿por qué lo hacía? Entonces le decía, si yo llego a quitar mis ojos encima y se pasa unos segundos más la plata se destruiría y no se refinaría, no quedaría brillante, no quedaría pura, porque la idea de someter a la plata justamente al fuego es refinarla, es quitarle las impurezas, quitarle todas las escorias, ¿ya? Entonces en el momento le decía, si yo saco eso antes, primero no quedaría refinada, no quedaría purificada, quedaría con escorias. Si yo lo dejo segundos después, se destruiría.
Él sabía con sus ojos fijos, el orfebre, en qué momento tendría que sacarla. Y él dice, pero ¿y en qué momento tiene que sacarla? ¿Cuándo es el momento justo para sacarla y que no se destruya? Entonces él le dijo, en el momento que yo vea mi reflejo en la plata. En el momento que yo vea mi reflejo, en ese momento yo lo saco. Es impactante porque eso lo podemos aplicar a nuestra vida y es así Dios como lo hace con nosotros. Esos sufrimientos o esas presiones a las cuales Él permite que nosotros estemos y que la usa para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual, justamente es esa. Él no permite que salgamos antes a veces de esas aflicciones porque tenemos que llegar a cierto nivel de madurez espiritual, tenemos que llegar a cierto nivel de crecimiento. Si Él llega a sacarnos antes, esas imperfecciones o esas escorias no se desprenderían de nosotros, porque si nos damos cuenta en el momento que enfrentamos aflicciones, sufrimientos, empieza a salir todo lo peor de nosotros. Empieza a salir el coraje, la ira, el resentimiento, el rencor, la falta de fe, la falta de perdón, etcétera, etcétera. Cada uno sabe lo que sale dentro de sí al momento que se encuentra ante una aflicción o ante una tribulación. Entonces, si nos sacan antes de ese periodo, aunque no nos guste, vamos a seguir con las mismas escorias encima. Y la idea no es esa, sino que la idea es que seamos purificados. Y no nos deja más tiempo en el fuego del horno, porque entonces seríamos destruidos. Hay momentos que en lo personal yo he sentido por todos lados estas tribulaciones, una tras otra, que, Padre, ya no puedo más, me desmayo, ya siento que mi alma se desmaya. Y es como que no es solamente porque yo le diga o le clame al Padre y Él sí está bien, sino que realmente es ese sentido de que ya Él sabe cuándo ya tus fuerzas no dan más, sabe cuándo ya llegaste al punto máximo y sobre todo cuando Él comienza a ver esa dependencia de nuestro corazón hacia Él aún en los momentos difíciles, que no le damos la espalda, sino que más bien nos aferramos más a Él para poder resistir. En ese momento en que Él ve que el reflejo nuestro, por el fuego que estamos pasando, se refleja su imagen en nosotros, cuando nos estamos pareciendo más en nuestro carácter a Él, en ese momento el fuego desciende y somos sacados de esa aflicción. En ese momento viene la pronta ayuda. Nunca los ojos del orfebre se separan por un instante siquiera de la plata en el momento que está sometida al fuego. Y de la misma manera el Padre lo hace con nosotros. Los ojos de Él están siempre sobre nosotros, como dice en su palabra. Los ojos de Jehová están siempre mirando a los justos. No se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. Siempre sus ojos están sobre nosotros y mucho más en los momentos de dificultad. Sus oídos están prestos a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Esa es nuestra esperanza. Y entonces aquí es el punto crítico, como le decíamos, porque aquí es el punto donde muchos que se dicen ser hijos de Dios abandonan, porque no quieren sufrir por Cristo. ¿Sí? Dice en Romanos 8:5, los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos, lo que hablamos al inicio, lo que yo quiero, lo que me hace bien, lo que me gusta, lo que no, sufrir, no, salgo corriendo, chao, doy la espalda. Sin embargo dice, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu, ¿sí? Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo. Esa es nuestra esperanza. Pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Sabemos que, si bien es cierto, aunque se menciona que Job es uno de los más altos exponentes de lo que refiere al sufrimiento y a la fidelidad de un corazón justo delante de Dios, no podemos dejar de mencionar que a lo largo de la Biblia los mismos profetas fueron perseguidos, fueron asesinados, a consecuencia de hablar las buenas nuevas que Dios enviaba a su pueblo. A pesar de eso, los perseguían, los maltrataban, los azotaban y los mataban. O sea, vivir de pronto en angustias. Lo vemos a David, que fue un rey muy famoso. Fue el hombre que Dios mismo lo consideraba conforme a su propio corazón. Y a pesar de eso, antes de llegar a ser rey,
¿Qué pasó con David? David estuvo corriendo porque lo perseguía Saúl para matarlo. Vivió angustiado, desesperado. O sea, qué horrible es saber que tengo que andarme escondiendo en las cuevas porque me persiguen para matarme. Y vivió años así, donde su carácter fue perfeccionado para después llegar a ser rey. Él ya había sido ungido desde muy joven, ya tenía esa promesa de que él iba a heredar el ser rey de Israel. Sin embargo, Dios primero lo pulió, lo perfeccionó su carácter, para que cuando él llegue a ser rey, su corazón no tenga orgullo y sepa que quien lo puso ahí fue Dios. Quien lo sustentaba ahí era Dios, y de quien dependía era de Dios, no de sus fuerzas, no del mismo por ser guapo, fornido o pronto guerrero. O sea, no, era Dios quien lo puso ahí. Pero tuvo que atravesar todo ese tipo de situaciones y de presiones para poder reflejar realmente la imagen de lo que era Dios. Claro, él se equivocó, cometió muchos errores siendo rey, pero vamos al punto de que él tuvo su proceso, ¿sí? Y así todos tenemos nuestro proceso, como dice Pablo, hasta el último día, como él dice, no que lo haya alcanzado yo, pero prosigo hacia la meta, peleando la buena batalla. Así es que tenemos que estar cada día nosotros hasta el día que Jesús finalmente venga por su pueblo, finalmente venga y nos arrebate de este mundo de corrupción. De la misma manera, si vemos en el caso de José, también es otro ejemplo claro. Él lo vendieron sus hermanos, intentaron hacerle mal. ¿Por qué? José, bueno, quizá presumía, tenía sueños de que Dios lo iba a levantar, Dios lo iba a usar y todo se iba a inclinar a él. Y generó eso envidia en los hermanos. Es terrible pensar que tus propios hermanos quieran venderte, quieran hacerte daño, tu propia familia quiera lastimarte. Y ellos lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? O sea, José no era un mal chico. ¿Qué pasó? Entonces vemos que no se trata de que Dios tampoco los mandó a ellos para que lo vendieran a él. No, más bien Dios lo que hizo fue transformar ese acto de maldad de que ellos vendieron a su propio hermano para después ser como una salvación al pueblo de Israel, porque después pasaron una gran hambruna mundial y gracias a que Dios usó la vida de José llevándolo a Egipto y convirtiéndolo en el segundo después de Faraón, y que pudieron pues tener guardada granos que pudieron alimentar al resto de los países, fue que ellos pudieron sobrevivir. Entonces Dios transformó, hay un versículo inclusive que lo menciona, de que ustedes quisieron hacerme mal, le dijo José a sus hermanos. Sin embargo, Dios usó y transformó todo eso para su bien, para mi bien. Entonces, para que él pueda haber llegado a ser el segundo más importante en Egipto, que en ese entonces pues tenía todo el poderío de la humanidad, era una potencia mundial, tuvo que también atravesar situaciones de dificultad para poder ser perfeccionado. Pero después de todo eso vino la recompensa. Después de todo eso vino la sanidad, porque inclusive menciona que él sanó el corazón dolido, porque imagínense vivir sintiendo que sus propios hermanos lo traicionaron, que él no pudo ver a su mamá morir, no pudo acompañarla, se perdió de vivir esos años con su madre, con su padre, que lo amaba tanto y que era su hijo también favorito. Entonces, todo ese tipo de cosas, como Dios las transforma para bien. Pero antes de todo eso tuvo que él ser vendido como esclavo, luego posteriormente trabajar de sirviente, hacer trabajo duro. Luego lo acusaron por no querer de pronto dejarse seducir por la mujer de Potifar. Lo acusaron de violación cuando él ni siquiera había hecho nada, más bien salió corriendo. Y todas estas cosas después lo metieron a la cárcel injustamente. Estuvo muchísimos años trabajando en la cárcel y de pronto de un día a otro Dios cambió todo. Cuando ya el proceso había pasado y él pudo ver su reflejo, cuando había pasado el fuego y ahora sí, ya estaba viendo Dios mismo su reflejo en él, entonces ahora sí, lo puso en un lugar de honor y sabía él que ese lugar llegó no por él mismo, sino porque Dios lo había puesto. Esa es una madurez de carácter. En esos momentos cuando estaba en el calabozo, no estuvo reclamándole Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Sí, yo soy tu hijo, ¿por qué me permites el sufrimiento? Sino que aprendió con humildad que en esos momentos de dificultad era cuando más tenía que aferrarse a Dios. Y así tenemos un sinnúmero de ejemplos en la Biblia de grandes hombres de fe que no le dieron la espalda a Dios. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de hombres íntegros como los amigos de David, que quisieron meterlos en el horno de fuego y los metieron en el horno de fuego por no doblar sus rodillas y a dar adoración a ídolos.
¿Y qué pasó en ese momento? Le dijo, si ustedes no se arrodillan, entonces yo los voy a meter en un horno de fuego. Bueno, no nos vamos a arrodillar, no, los voy a meter en un horno de fuego. Bueno, nuestro Dios tiene el poder para sacarnos de ahí, para evitar que entremos al horno de fuego, pero aún si Él no quisiera salvarnos, sepa usted, rey, que nosotros no nos vamos a arrodillar. O sea, qué madurez. En la actualidad, si alguien te dice, sabes que si no te arrodillas o si no haces tal cosa, te cortamos la cabeza, o si renuncias a ser cristiano, bueno, te corto la cabeza. Y de pronto en ese momento, ¿cómo estaría nuestra madurez espiritual? ¿Cómo estaría la madurez de nuestra fe? Vemos también el caso de los apóstoles, cuánta persecución no tuvieron, cómo murió cada uno de ellos. Sería bueno que de pronto en alguna otra oportunidad vamos a leer con más detenimiento cómo dejaron este mundo cada uno de ellos, y ninguno fue de la forma más agradable. Todos fueron asesinados, masacrados, murieron a espada, crucificados, al inverso, tantas cosas horrorosas. El único que no murió así, bueno, fue Juan, y esto a consecuencia de que, pues bueno, él recibió la revelación del Apocalipsis, pero es el único que murió, por así decirlo, ya de avanzada edad y tranquilo. Pero antes de esto, que hicieron y le tiraron aceite hirviendo encima. O sea, cada uno sufrió persecución y cosas difíciles que tal vez nosotros en nuestra vida imaginaríamos, o gracias a Dios que no las vivimos. Sin embargo, así como nosotros tenemos aflicciones, hay personas que tendrán más aflicciones o menos aflicciones, pero todos estamos como hijos de Dios en este mundo de aflicción, en este mundo de tristezas, en este mundo de quebrantos, en este mundo de presiones, pero que Dios usa esas presiones para moldear nuestro carácter, para moldear nuestra fe. Y una vez que este haya sido moldeado, miren lo que dice la Biblia. Y después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los sanará, los hará fuertes, firmes y les dará seguridad. Tenemos el más grande exponente, porque si bien es cierto que todos en algún momento en la Biblia han tenido padecimientos y aflicciones con las cuales podamos identificarnos, desde perder familia, desde quedarse en la miseria más grande, de pronto ser tratado injustamente, etcétera, etcétera, tenemos a nuestro mayor ejemplo. El ejemplo más maravilloso es nuestro amado Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Y cuando dice herido y molido, no es algo en sentido figurado, o sea, Jesús fue torturado. Por eso él sentía angustia cuando estaba orando en Getsemaní, y que decía que su sudor era como gotas de sangre, por la angustia y la desesperación de saber que iba a ser torturado. Se nos cae una uña y nos duele. Ahora imaginarse el hecho de que va a ser torturado. Él sabía eso, y el amor a nosotros, obviamente en su humanidad, porque era 100% hombre, pero 100% Dios, pero también obviamente en ese momento en su humanidad dijo, Señor, o sea, Padre, si puedo pasar esta copa, si puedo pasar esta aflicción tan grande, ayúdame, pero si no, entonces que se haga tu voluntad. Y por amor a nosotros y por obediencia al Padre, Él siguió molido, como dice, molido por nuestros pecados. El castigo que Él no merecía, sino que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Isaías 53:7, en otra versión menciona, lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. ¿Qué diferencia? Nosotros nos vivimos preguntando por qué, y él simplemente no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Pregunta del millón, ¿era justo que sufra? ¿O dónde estaba Dios? ¿O por qué, si Dios lo amaba y taca? ¿Por qué permitió que sufra? ¿Hizo algo mal? ¿Pecó? Jamás. O sea, pero el Padre, a través de todo este sufrimiento, lo perfeccionó.
Entonces, ¿acaso no hay mayor muestra de perfección de carácter, de paciencia, de resistencia, de firmeza, de no ceder terreno, de madurez, pero sobre todo de amor, que nuestro Señor? Nuestro Señor Jesús, no hay estándar más alto que Él. Por eso dice en 2 Corintios 4, 16 al 18, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos, aunque sintamos que nos morimos, porque es literal, son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura un poco tiempo, en cambio lo que no se puede ver dura para siempre. El sufrimiento conlleva a la paciencia o a la capacidad de resistir, y este a su vez lleva a la esperanza. A veces es muy importante lo que dice acá, cuando dice que nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna. Lamentablemente, tienen que pasar muchas cosas en nuestra vida para que podamos entender que nuestra vida aquí, para que podamos despegar nuestros ojos y nuestro entendimiento se abra en de que esta vida no lo es todo, de que esta vida serán 50, 60, 70 años, antes vivían 600, 700 años, pero por la maldad del hombre tuvieron que acortarse los días, porque imagínense a alguien que sea terriblemente malo y que viva 800 años en nuestros días, terrible. Pero justamente ahora, vivimos 50, 60, un rango entre 60, 70, 80 años. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? O sea, es como un grano de arena en toda la playa. Es nada. Y eso quizás es lo que tendremos que comenzar a mirar y a pedirle al Padre que nos dé el entendimiento y la sabiduría para comprender de que esto que estamos viviendo, por más que nos asfixie, que nos ahogue, que saque toda la escoria de nosotros, pero que padezcamos en el proceso, nos ayuda a comprender que es nada o es muy chiquitito comparado en cambio con toda la alegría, la gloria, la felicidad que tendremos cuando dejemos este mundo. Y que no falta mucho porque ya estamos en los tiempos finales. Cuando Jesús venga, entonces habrá valido la pena, por así decir, pero más bien valdrá la alegría, el haber estado sufriendo o el haber tenido abatimientos, aunque a veces sintamos que no resistamos y que es demasiado. Por tanto, no desmayemos, seamos valientes. Alguien que demuestra valentía y resistencia es el que está empuja y sigue firme en su fe, es aquel que está demostrando que realmente tiene carácter espiritual. Carácter no es el que grita, no es el que se pone bravo, no, carácter es tener la templanza y la firmeza de saber que aunque pase lo que pase, mi amor hacia el Padre está primero que todo. De que aunque pasen situaciones duras y dolorosas, no abandono mi fe en aquel que me amó primero y que me dio la oportunidad y la esperanza de que aunque el mundo estaba sujeto a maldición, a aflicción, a soledad, a desesperanza, Él me dio una esperanza en Cristo Jesús, me convirtió en su Hijo y me da la esperanza de saber que mis sufrimientos o los propósitos que me tocarían, por así decirlo, de a tostón, a vivir en el mundo, porque el mundo es mundo, Él prometió que eso tendría sentido. Tendría sentido en madurez, tendría sentido en crecimiento, tendría sentido en bendición, tendría sentido porque mi fe, una vez que esté pulida como el oro, va a dar gloria a Jesús. Y cuando esté en el cielo, Él va a honrar públicamente ante los ángeles esa fe. Más que todo es agradar el corazón de Dios. Por eso es que este capítulo se denomina los sufrimientos en los hijos de Dios. Porque quizás las personas que no conozcan a Dios, que no amen a Dios, no van a entender realmente de qué se trata todo esto, porque siguen viviendo en su ego, siguen viviendo pensando de que Dios más bien es su sirviente y que tiene que acomodar las circunstancias a su bienestar y a su zona de confort. Piensan que tal vez todo lo que se ha hablado y que está en la Biblia es locura. No es la excepción de personas, no que estamos marginando a las personas, no, sino que estamos dando una esperanza a quienes estamos sufriendo o que en algún momento vamos a presentar sufrimientos, porque este mundo es mundo.
pero Dios le da sentido, le da propósito, da crecimiento, da madurez y sobre todas las cosas nos da una esperanza. Si tú no eres hijo de Dios y quieres que tu dolor tenga propósito, que tus heridas sean sanadas y tengan un propósito que realmente dé gloria a Él, te invito a que abras tu corazón y le pidas a Jesús que sea el Señor y Salvador de tu vida. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Pues Él tiene el poder para sanarte, Él tiene poder para perdonarte, Él tiene poder para cambiar todo ese mundo vacío en el que te encuentras. Si bien es cierto que las promesas, cuando Jesús nos dijo que íbamos a tener aflicción y nos dio promesas de que íbamos a tener una vida eterna y una vida maravillosa después, también es cierto que nos dio promesas para esta vida. No todo va a ser sufrimiento, también van a venir bendiciones, también van a venir alegrías, también van a venir el regocijo y también va a venir la sanidad para tu alma. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Salmos 27:13. Hubiera yo desmayado porque si bien es cierto que tenemos las promesas de la vida eterna, que son maravillosas, es importante también el hecho de saber que estamos en esta vida y que las promesas que Jesús nos hizo, si bien es cierto que nos mencionó que íbamos a tener aflicciones y presiones y tristezas y tantas cosas en esta vida, también Él nos prometió que íbamos a tener buenas cosas en esta vida. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. A otras versiones dice, sin embargo yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Estas promesas no solamente, tengamos en claro que así como hay aflicciones en nuestra vida, que Dios las usará para nuestro bien, para nuestro crecimiento y nuestra madurez, también habrán bendiciones en esta vida. La Biblia también nos menciona en que en el Salmo 23, tu bondad me persigue. Es increíble porque nosotros no tenemos que perseguir a Dios para que su bondad nos alcance. La bondad de Dios, el deseo de su corazón de bendecirnos, de mostrarnos su amor a través de esas buenas dádivas, no necesitan ser perseguidas por nosotros, sino que más bien nos persiguen a nosotros. Es la confianza y la certeza de saber que aún en esta vida, después de que hayamos pasado las tristezas o los quebrantos, vendrán bendiciones a nuestra vida. Vendrá su amor, vendrá su consuelo y vendrá su sanidad. No te desanimes, no te rindas, resiste y pelea. Pelea la buena batalla, porque no estás solo, porque Dios te da la fuerza, porque Dios está contigo, porque Dios te sostiene. Y sobre todo, Dios te sanará las heridas, Dios te va a consolar, Dios mismo es quien te consuela. Sobre todo, después de haber pasado por las aflicciones de este mundo, por las bendiciones y las bondades de este mundo, hay algo más maravilloso que lo encontramos en Apocalipsis 21, 3, 4. Para mí, esta promesa, en el momento que tuve o que he experimentado el mayor dolor y la mayor oscuridad en mi vida, que fue cuando perdí a mi papá hace casi un año, y aprender a sobrevivir con este duelo, aprender a tener esperanza después que yo me sentía desesperanzada por completo. Y que bueno, esto va a ser también tema del siguiente, es el spoiler para el siguiente video, que vamos a hablar justamente sobre el duelo, aquellos que hemos perdido a alguien y cómo sobrellevarlo y cómo sobrevivirlo y cómo agarrarnos fuerte de la mano de Dios. Pero esto me devolvió esperanza. En Apocalipsis 21, 3, 4 decía, y oí una fuerte voz del cielo que decía, ahora el lugar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. Y Él hará todo nuevo. A pesar de que es por nuestro propio bien que
pasamos estas situaciones difíciles, ¿por qué decimos que es por nuestro propio bien? No nos gusta sufrir, a nadie, definitivamente. Pero vamos al punto de que cuando experimentamos todas estas situaciones de dificultad que son inherentes en el mundo, pero que Dios las usa para nuestro bien, podemos experimentar una relación más cercana con un Padre amoroso. Un Padre que no nos suelta, un Padre que nos consuela, un Padre que nos devuelve las ganas de vivir cuando no las sentimos, un Padre que nos toma en sus brazos cuando ya no podemos más, cuando ya sentimos rendirnos, un Padre que tiene misericordia y compasión de nosotros, un Padre que no nos deja, que aunque papá y mamá nos hayan dejado, el Padre siempre, siempre te va a recoger, que aunque todos den la espalda, el Padre siempre va a estar. La mayor recompensa de atravesar estos sufrimientos es conocer a Dios de una manera como nunca antes la conociste. Es que tus ojos, como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Conocer un Dios real, conocer un Dios que es padre, que se vuelve esposo, que se vuelve sanador, eso es lo más wow. ¿Ustedes se imaginan que cuando todo este mundo ya desaparezca, vamos a estar con Dios cara a cara y Él va a secar cada una de las lágrimas que derramamos y va a consolar todo el dolor que hemos podido experimentar? Yo creo que no hay cosa más hermosa que sentir esa esperanza de poder abrazar al Padre, de poder mirarlo, de poder saber que peleamos la buena batalla y que ahora estaremos recibiendo nuestra corona y que luego pondremos esa corona a sus pies como agradecimiento por su amor. Si bien es cierto que las dificultades nos agobian y las presiones vienen por todos lados, tenemos esperanza. Solamente en Dios. Es la única forma en la que podemos sobrevivir en este mundo. Sin embargo, Él no quiere que sobrevivamos, Él quiere que vivamos esa vida abundante. Puedes imaginar cuán grande es el amor del Padre. No solamente, wow, dar la vida de su Hijo por nosotros, sino saber que cuando estemos con Él, Él mismo nos va a consolar, Él mismo nos va a secar las lágrimas. Y es como decirle, abrazar a tu hijo y decirle, ya no vas a tener que sufrir, ya no vas a tener que llorar más, ya todo pasó. Me conmueve mucho. Y por si fuera eso, no fuera tan así, wow, enorme o todo, para la otra vida tenemos algo en nuestra vida. Si me está diciendo, yo necesito algo ahora, en este momento el Señor promete, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Y la esperanza que tenemos no es solamente para cuando dejemos esta vida y estemos en la vida eterna, sino la esperanza nos la dio Jesús cuando venció a la muerte, cuando venció en la cruz del Calvario, cuando venció al pecado, cuando nos reconcilió con el Padre, cuando venció el sufrimiento, cuando venció el dolor, cuando venció la tristeza, porque Él es nuestro vencedor. Y con ese poder que Él venció es el que nosotros vivimos ahora y tenemos el poder también para de su mano vencer todas las dificultades, todos los sufrimientos que estamos presentando ahora. Aunque las cosas parezcan no cambiar, aunque el dolor parezca no irse, persevera, resiste, no cedas terreno, resiste la presión. No durará para siempre, pero lo que sí durará para siempre es nuestra vida eterna con Él. Porque para todo aquel que venciere va a haber una corona de vida para toda la eternidad. Pero sobre todas las cosas es maravilloso saber que no estamos solos y que aunque te sientas solo, como esa mentira del diablo que quiere meterte en tu cabeza, no estás solo. No luchas solo, no padeces solo. Estos sufrimientos o estas angustias o estas presiones no las atraviesas solo. El Padre dijo que siempre iba a estar con nosotros, que nos iba a sostener en nuestros momentos de mayor dificultad, pero sobre todo Jesús, antes de irse, nos recordó algo para siempre, que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos.
Gracias por acompañarnos una vez más. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y darle me gusta al video. Compartirlo también es importante para que puedas también regalar a otros esperanza, la misma esperanza que estás recibiendo el día de hoy. También suscríbete a nuestras diferentes plataformas donde constantemente estamos agregando nuevo contenido. Será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos nuevamente. Bendiciones.